Aunque lo que había visto era hermoso, Johnny no podía quedarse ahí por mucho, pues tenía que continuar con su plan. Ahora que tenía una mejor idea de dónde estaba, podía orientarse mejor. El reino de los enanos, que era el único que quedaba en pie, y ese reino se ubicaba en el este del supercontinente, y él se ubicaba en este momento en el reino destruido de los elfos. Le tomaría unas 2 o 3 semanas llegar ahí, pero era eso o morir de hambre o atrapado por un depredador. Caminó por la selva durante 15 días, luego llegó a un pantano enorme, fácilmente del tamaño de una ciudad. Pasó medio día atravesándolo, por lo que cuando llegara a la orilla sus pies estarían oliendo a orco. Sin embargo, le esperaba un problema mucho mayor que su presentación personal. Estaba muy cansado de tanto caminar, así que se sentó en una roca para descansar un poco. De repente, la roca comenzó a moverse. Johnny se levantó inmediatamente asustado. Resulta que esa roca no era una roca, era un dinosaurio. El Ichthyovenator laosensis era un dinosaurio mediano de los ríos del Cretácico inferior en Asia, pero ahora, vivía en los ríos y pantanos de Sorland, con 2,5 metros de altura y pesando 2,4 toneladas. Su especialidad era cazar peces y presas más pequeñas que él, y un adolescente como Johnny era la presa perfecta. Johnny comenzó a correr despavorido, pero el terreno le jugaba en contra. Era un espacio abierto, y el agua limitaba bastante sus movimientos. Aún así hizo lo que pudo. Por sus conocimientos en dinosaurios, sabía que los espinosáuridos como el Ichthyovenator tenían sensores de presión en la punta de su boca que los ayudaban a capturar peces, pero al ser tan sensibles un golpe en esa zona sería extremadamente doloroso, así que comenzó a lanzarle todo lo que encontraba a esa zona, pero en vez de ahuyentarlo, solo hizo que el dinosaurio se enfureciera, derribándolo de un coletazo e imposibilitándole escapar. Johnny estaba en graves aprietos, ya no tenía más trucos bajo la manga para repeler al depredador, que se acercaba amenazante para acabar el trabajo. Abriendo sus enormes fauces y soltando un poderoso rugido, Johnny se preparó para su ataque, pero como veremos a continuación, la suerte estaba de su lado. De repente una flecha salió disparada, atravesando el cuello del Ichthyovenator en un instante. El carnívoro se tambaleó, antes de desplomarse sin vida en el pantano. La cara de Johnny se llenó con su sangre, mientras veía asombrado cómo el Ichthyovenator había sido aniquilado de un flechazo. De repente, logró ver quién le había disparado. Una figura encapuchada ensombrecida por el sol, apareció montada en un Parasaurolophus tubicen, la especie más grande de Parasaurolophus, que vivió en el Cretácico en Norteamérica, con dimensiones de hasta 12 metros de largo y un peso de 8 toneladas. Esta hembra presentaba un color verde en todo su cuerpo, con patrones verdes oscuros, una panza color crema, y una cresta verde clara. Además de eso, el dinosaurio llevaba una silla de montar en su espalda, lo que mostraba que era un animal domesticado. El jinete bajó de su montura y se acercó a nuestro protagonista, guardando su arco en la espalda. ¿Quién o qué eres? ¿Qué quieres de mí?, le preguntó Johnny asustado sin saber qué era lo que tenía enfrente. Luego, el ser se bajó la capucha y le preguntó: ¿te encuentras bien? Era una elfa llamada Kimmy, quien se había encontrado con Johnny de casualidad, y al verlo en aprietos decidió ayudarlo. Con 18 años de edad, Kimmy lucía un hermoso cabello amarillo, que contrastaba con su ropa y capa verdes de distintas tonalidades. Era una persona amable y que siempre era gentil y buscaba ayudar a los demás. Era la última superviviente de su reino, destruido durante la guerra por los orcos, que logró salvarse ya que sus padres se la confiaron al rey enano Morir, quien la adoptó y la crió como su hija. Ese sí, estoy bien, respondió Johnny a su pregunta. Luego de ello, Kimmy le ayudó a levantarse. Era otra leyenda hecha realidad, y podía decirse lo mismo de Kimmy. Nunca había visto a un humano en su vida, así como Johnny tampoco a un elfo. Ambos tenían muchas preguntas para el otro. ¿Qué haces por aquí? ¿Este pantano es muy peligroso para un humano como tú?, preguntó Kimmy. Yo. ¿Tú qué hacías por ahí? Y sobre todo, ¿cómo es que pudiste matar a un Ichthyovenator carnívoro de 2 toneladas con un flechazo?, preguntó Johnny. Bueno, la arquería es mi especialidad. Estas flechas están hechas de un metal especial capaz de cortar y atravesar la piel de las criaturas con mayor facilidad. Y por último, estaba explorando un poco la zona cuando te encontré, y no podía dejar que esa cosa te comiera, respondió Kimmy. Ya veo, y por cierto, muchas gracias por salvarme. Te debo una, respondió Johnny. No es nada. Ahora, yo debo irme, el rey Morir me está esperando. Ya puedes volver a tu aldea, le respondió Kimmy. Espera, le pidió Johnny. Kimmy se detuvo por un momento al oírlo.
Es que, no tengo idea de a dónde ir, estoy muy lejos de donde vengo, y, no es como si alguien estuviera esperándome en casa, le dijo Johnny entristecido. Al oírlo, Kimmy sintió lástima por él, comprendió que Johnny estaba perdido y solo, no podía dejarlo ahí, sería como haberlo salvado a medias. Se quedó pensativa por un momento, pero cuando Johnny ya iba a irse, le preguntó, ¿quieres venir conmigo? Johnny se dio la vuelta, y luego le dijo, sí, por favor, pero, ¿a dónde exactamente? Te llevaré al reino de los enanos, ahí seguramente el rey pueda ayudarte. Ven, sube, respondió Kimmy invitándolo a subir en su Parasaurolophus. Espera, ¿es seguro? Preguntó Johnny un tanto dudoso. Claro, es un herbívoro, no es como si te fuera a comer, respondió Kimmy a modo de broma, pero Johnny contestó. Sí, un Parasaurolophus tuviesen de 8000 kilos, un animal impredecible, incluso animales herbívoros mucho más pequeños como los hipopótamos pueden ser muy agresivos, y se sabe que matan 500 personas en un año. Pero Kimmy lo tranquilizó diciéndole. Pues no sé tú, pero Rain no es una de ellos, ella y yo somos amigas, ¿verdad Rain? A lo que la Parasaurolophus acarició a Kimmy a modo de confianza, fue entonces que Johnny se calmó, y aunque un tanto dudoso, se subió al dinosaurio, y efectivamente, Rain se mantuvo tranquila y lo dejó subirse en ella. Durante el camino, fueron encontrando varias criaturas prehistóricas, tanto de antes como después del tiempo de los dinosaurios, y a Johnny aún le costaba creer que estaba en Sorland, pues parecía un milagro, y todo esto mientras él y Kimmy se iban conociendo cada vez más. Resulta que uno de los pasatiempos favoritos de Kimmy aparte de la arquería, era explorar. Casi todos los días salía a las afueras del reino para explorar nuevas zonas. Su espíritu aventurero era una de sus mayores cualidades, aunque algo que ella y Johnny tenían en común, era que ambos no tenían muchos amigos. En el caso de Kimmy era debido a que era la única elfa en el reino, y parte de sus aventuras las hacía para encontrar a otros de su raza, pero tal parece que eso no era del todo necesario, ya que ella y Johnny ya se estaban haciendo bastante amigos. A pesar de que Kimmy era bastante hábil con el arco y flecha, eso no quiere decir que no supiera usar otras armas, ya que aparte de su arco, también llevaba un par de espadas las cuales sabía manejar bastante bien. Normalmente no usa mucho sus armas más que para practicar en el campo de entrenamiento, pero siempre las llevaba por si las moscas a sus aventuras. ¿Y, de dónde dices que venías, Johnny? Preguntó Kimmy, a lo que Johnny contestó. Vengo de una isla en la que no hay dinosaurios y otras criaturas prehistóricas en todas partes, Atando cabos, Kimmy se dio cuenta de que Johnny era uno de los humanos que habían huido a la isla Kyoto. Nunca pensó ver a uno de ellos en Sorland. Ya veo, entonces, ¿cómo sabes tanto de dinosaurios y criaturas prehistóricas si nunca has visto una viva? Preguntó Kimmy un tanto desconcertada, a lo que Johnny le contestó. Bueno, al igual que tu especialidad es la arquería, la mía es la paleontología, pero Kimmy no sabía lo que el término paleontología significaba, así que Johnny tuvo que explicarle. Para Kimmy, se le hizo como encontrar un tesoro, solo que ese tesoro era un hueso, o una huella convertida en roca, y la cual se debía estudiar para interpretar el aspecto y comportamiento de la criatura. Y así siguieron hasta que llegaron al bosque de Fenris. Ya estaban más cerca del reino de los enanos, pero ya era de noche, y estaban exhaustos del viaje, por lo que Kimmy comenzó a montar el campamento. Johnny intentó ayudarla como pudo, y luego encendieron una fogata, pero antes de dormir, siguieron conversando un poco. ¿Cómo llegaste a Saurland, Johnny? Le preguntó Kimmy. Ante esta pregunta, Johnny se quedó en silencio, cabizbajo y desanimado, pero luego contestó. Le contó que 3 de los 4 príncipes de los orcos llegaron a la isla Kyoto, y mataron a la señora Mei para después llevárselo a El Asureno para ser castigado por el rey Nephius. Luego de decir esto, Johnny no pudo soportar el dolor, y comenzó a llorar en silencio. Kimmy lo notó, y se acercó a él. Oye, para nada la conocí, pero, estoy segura de que fue una persona maravillosa, la mejor madre que alguien podría haber tenido. Puede que ya no esté, pero, el amor que sentían el uno por el otro nunca desaparecerá. Ella vivirá en tu corazón, aun cuando no la veas, y aunque te sientas solo, sabes que puedes hablar conmigo, Johnny, le decía para consolarlo. Johnny solo podía agradecerle, y darle un cálido abrazo a su nueva amiga. Durante gran parte de la noche, todo iba bien. Johnny y Kimmy se habían quedado totalmente dormidos, y con Rain, pues 34 de lo mismo. Fue en la madrugada sin embargo, que las cosas se pusieron peligrosas. Rain sintió la presencia del peligro cerca, por lo que se despertó alerta, despertando a su vez a Johnny y a Kimmy. Kimmy encendió una de las ramas de la fogata con aceite. ¿Qué tienes, Rain? ¿Qué te ocurre? Le preguntó a la Parasaurolophus. Johnny, al observar sus gestos y su comportamiento defensivo, similar al de los elefantes, dedujo lo que estaba pasando.
¿Depredadores?, contestó preocupado, y en efecto, habían depredadores cerca, sin previo aviso. Detrás de los árboles salieron fugazmente, una manada de australovenatores, dinosaurios que habitaron el continente australiano en el Cretácico temprano. Estos depredadores de 700 kilos de peso, y 8 metros de largo, contaban con peligrosas garras en las manos, las cuales compensaban su débil mordedura. Eran 5 australovenatores cazándolos, pero no iban por Rain, ella era demasiado grande y poderosa para ellos, iban por presas más fáciles. Johnny y Kimmy corrían grave peligro, porque aunque tuvieran a una Parasaurolophus gigante de 8 toneladas de su lado, los cazadores eran mucho más listos, pero afortunadamente, Johnny ya podía predecir sus movimientos. Mientras 2 distraían a la gigante, los otros 3 iban por nuestros amigos. Johnny tomó la rama en llamas y comenzó a agitarla. Los dinosaurios, como las aves, tienen una capacidad de distinguir el color mucho más alta que otros seres vivos, por lo que los tonos cálidos de la fogata los distraería el tiempo suficiente para poder escapar. Su plan funcionó, los carnívoros centraron su atención en la rama y Johnny la lanzó lejos. Los australovenatores la siguieron y Johnny aprovechó para sacar a sus amigas de ahí, pero desafortunadamente, la distracción no duró por mucho, porque la rama se apagó rápidamente, y los carnívoros volvieron a rodearlos. Sin muchas opciones, Kimmy le dijo a Johnny que se escondiera, sacó sus espadas y ella y Rain se prepararon para combatir a los depredadores. La batalla fue feroz, los australovenatores eran veloces, pero Kimmy sabía aprovechar mejor el terreno, y Rain era más de 1000 veces más grande que ellos, pero la ventaja numérica les afectó, eran demasiados australovenatores y al final se vieron superadas. Johnny, por otro lado, se encontraba escondido detrás de unas raíces, totalmente atemorizado. Si Kimmy y Rain perdían la pelea, los carnívoros las iban a matar y a él también, pero, de repente sintió algo mucho más poderoso que su miedo. Poco a poco una llama crecía en su interior, con el recuerdo de la señora May y como no pudo salvarla, su dolor, miedo y tristeza en un instante se desvanecieron, dando paso al valor, la furia y la convicción. No iba a permitir que acabaran con otra persona que ama, no esta vez. Los depredadores estaban cerca, demasiado cerca. Kimmy y Rain se prepararon para su ataque, pero de pronto, uno de los australovenatores recibió un pedrazo en la cabeza, y luego, Johnny apareció detrás de los árboles y le conectó una fuerte patada que le tiró varios dientes. Luego, le entregó su arco y flechas a Kimmy, y agarró una rama. ¿Qué haces? Te dije que te escondieras, preguntó Kimmy. Ya no pienso esconderme nunca más, Kimmy, voy a pelear para proteger a aquellos que me importan, aun si tengo que entregar mi vida, contestó Johnny totalmente decidido, pero no había más tiempo para parlotear, porque los cazadores estaban rodeándolos. Un australovenator atacó a Johnny, quien lo esquivó, y le conectó un ramazo en todo el ojo. El golpe fue tan fuerte que la cuenca ocular del dinosaurio comenzó a hincharse. Otro de ellos intentó tomarlo por sorpresa, pero Rain lo salvó agarrándolo con su pico y lanzándolo lejos. Los depredadores perdían cada vez más terreno, pero aún no se daban por vencidos. La batalla se tornaba cada vez más intensa, hasta que Kimmy decidió acabarla de un flechazo hacia uno de los australovenatores, el cual impactó directamente en el pecho del dinosaurio, atravesándole el corazón y matándolo casi al instante. Los demás depredadores, al ver que no tenían oportunidad, decidieron escapar. Nuestros protagonistas habían ganado la batalla. Sin embargo, Johnny no estaba precisamente orgulloso. Se acercó al australovenator muerto, que yacía en un tronco caído, derramando sangre. Sabía que Kimmy no tenía de otra y por eso no la culpó, pero realmente no le agradaba tener que matar. Habían mejores formas, como simplemente espantándolos o huyendo de ellos, pero matarlos era algo que él veía como una atrocidad. Totalmente desmotivado, Johnny se limitó a sentarse en una roca para recuperar el aliento, a lo que Kimmy se sentó a unos cuantos metros de él. Oye Johnny, sé que te fascinan estas criaturas, son tu pasión, pero si no disparaba John no es tu culpa Kimmy, eran ellos o nosotros, así funciona la naturaleza salvaje. Después de todo, se quedaron sentados uno junto al otro, hasta que minutos después llegó el alba. Ambos habían acordado pasar página, lo hecho está, y como fuera debían continuar el camino. Montados en Rain, atravesaron el bosque, los densos pastizales de hierba alta, siguiendo en río durante 20 kilómetros, hasta llegar al bosque de Durin, justo al lado del reino de los enanos. Este bosque en particular no era tan peligroso como el de Fenris, así que atravesarlo no fue tan difícil. Eso sí, se encontraron con un par de esmilodones que les fastidiaron la mayor parte del recorrido. Los esmilodones eran grandes felinos depredadores que habitaron América del Norte y del Sur en el Pleistoceno, erróneamente conocidos como tigres dientes de sable. No pertenecen al género Pantera, sino a una familia de grandes felinos dientes de sable que se extinguieron hace unos pocos miles de años.
Los macailodontinos, el esmilodón en particular, era el más grande, con la especie más grande alcanzando más de 500 kilos de peso, pero no eran tan grandes, feroces, ni se hacían en grupos tan numerosos como los australovenatores, así que no se atrevieron a atacarlos. Por lo que Johnny pudo notar, uno de estos ejemplares presentaba leucismo. El leucismo es una particularidad genética debida a un gen recesivo, que da un color blanco al pelaje, plumaje o escamas. Los ojos mantienen su color normal, a diferencia de los albinos. El otro esmilodón presentaba un patrón de color similar al de un jaguar, con un cuerpo amarillo y grandes manchas negras. Luego de atravesar el bosque de Durin, llegaron a una pequeña colina. Al llegar a la cima, divisaron el reino de los enanos a menos de 500 metros de distancia. Bienvenido al reino de los enanos, Johnny, o al menos a la capital, dijo Kimmy. Johnny estaba sorprendido, era una ciudad enorme, y estaba ansioso por llegar.